Gracias, Espíritu de Dios. Si tú estás aquí, Espíritu Santo, podemos ser ministrados, Señor. Podemos ser enseñados, Señor, por tu palabra. Y por eso yo te pido, Espíritu de Dios, que nos enseñes, que hables a nuestro corazón, que nos ministres, Espíritu de Dios. Que tu palabra cobre vida en nuestro corazón para dar fruto en abundante. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Ven a este lugar, mi precioso Espíritu de Dios. Mis amigos me abandoné y ninguno sea fiel. Tu confianza me levanta porque tú siempre a mi lado, siempre, siempre estarás. Amigo que anima y me consuela, que me guía en la oscuridad. Sí, puedes estar. No podemos estar. Ven a este lugar, mi precioso Espíritu de Dios. Ven, mi precioso Espíritu de Dios. Ven y ministranos y aviva el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Sopla nuestras vidas en esta hora, Espíritu de Dios. Si tú estás aquí, Espíritu Santo, todo es mejor, Señor. Todo es mejor contigo, precioso Espíritu de Dios. Todo es diferente.
diferente si tú estás aquí con nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Eres el más importante en nuestras vidas, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Y anhelamos, Espíritu de Dios. Ven a este lugar, Señor. Desciende, Espíritu de Dios, y quédate, Rey de la Gloria, en medio nuestro. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Enséñanos, ministranos y habla a nuestro corazón, mi precioso Espíritu de Dios. Le damos la gloria y la honra solamente a ti, mi Señor. Y queremos, Señor, que en esta tarde, Espíritu de Dios, seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Unge nuestras vidas, Espíritu de Dios, para esta palabra que nos has dado, Espíritu de Dios. Y que en este año podamos tomar decisiones radicales por todas las cosas preciosas que tienes preparadas para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso que está obrando en medio nuestro. Amén. Amén. Éxodo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Si ya están ahí, me gritan un fuerte amén. Me levantan la manito, por favor. Amén. Dice así: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y vamos a leer en el versículo 24. Y dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Amén y amén. Amén. Amén.
No sé si alguna vez se han sentido estancados o en este momento están estancados. No sé si alguna vez, yo sí lo he sentido muchas veces, y a veces la gente trata de buscar el porqué de estar estancados, o sea, por qué están en esas circunstancias, por qué no siguen adelante con sus proyectos. Parece que estuvieran encerrados en una fortaleza donde no los deja ir más allá de lo que se han propuesto o lo que quieren. Muchas de estas preguntas que se hacen las personas y que a veces nosotros nos hacemos en dicha situación, lo que se hace es procurar echarle la culpa a la situación del país. Unos dicen es porque el país está viviendo escasez. Hace 2 años, cuando vivimos la pandemia, algunos decían no, porque es por la pandemia que por eso nos sentimos estancados, quizás por la pospandemia, que también se está viviendo tiempos difíciles, etc. Otros le echan la culpa al entorno familiar y a su procedencia. Dicen porque mi familia no fue muy adinerada o no es adinerada. Quizás nací en una familia donde las oportunidades eran muy pocas y por eso no he podido salir de mi situación, o quizás es por eso que estoy estancado. Otros le echan la culpa a la falta de oportunidades que hoy, pues básicamente, pocos tienen. Unos dicen no, porque es que yo no tengo estudio, porque no he podido acceder a un mejor trabajo, quizás porque no tengo, como popularmente se dice, no tengo la palanca para que me ayuden a conseguir un mejor trabajo, y no he podido salir de mis circunstancias porque no tengo esa oportunidad como los demás lo han tenido. Y otros dicen que es por falta de ayuda, porque nadie me ayuda a salir adelante, porque quizás nadie me ha extendido la mano hasta el día de hoy y por eso no he podido salir de mi estancamiento. Pero es una realidad que todas estas personas y todas que se hacen estas preguntas, todos sí desean prosperar y avanzar. Siempre está el deseo en el corazón de salir adelante, de ir a conquistar, de ir detrás de la bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Hay cosas que pasan y en la mayoría de veces no nos damos cuenta por qué suceden, el por qué están pasando las circunstancias en nuestras vidas. Muchas veces llegan oportunidades y se van. Otras veces no se dan esas oportunidades y muchas adversidades llegan a nuestras vidas, cosas que nos dificultan avanzar, y a veces no sabemos el porqué de las cosas. A veces son momentos fortuitos que suceden en nuestras vidas sin esperarlo y por supuesto nos frenan en el camino que queremos seguir adelante. Por eso hoy les quiero hablar de el por qué estar estancados o cómo salir de ese estancamiento. Y por supuesto quiero hablarles de los asuntos pendientes que están sin resolver. En el pasaje que nosotros leímos nos está hablando de Moisés, pero ya nos está hablando que va a ir a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Pero si vemos el contexto, Moisés nació en una familia en el momento que estaba creciendo y multiplicándose el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y era tanto el crecimiento que el faraón, que no conocía a Dios, se había puesto en la tarea de eliminar a cada jovencito que naciera para evitar que se siguiera prolongando más el pueblo de Israel. Cuando supo esto edicto, unas parteras decidieron, por temor de Dios, no hacer caso a los designios de Faraón y salvaron a muchos niños que estaban naciendo. Pero en uno de esos estaba Moisés.
Al saber esto, Faraón lo que hace es dar un edicto de que todos los niños menores de 2 años tenían que asesinarlos para poder evitar que se prolongara más la nación y evitar que los israelitas se volvieran contra los egipcios. Cuando supo esto, la mamá de Moisés lo puso en un canastillo y lo llevó al río para salvar su vida. Allí lo recoge la hija de Faraón y lo adoptó y lo enseñó en toda la sabiduría de Egipto. En las mejores universidades lo pusieron a estudiar y aprendió todo lo que era acerca de Egipto. Pero Moisés tenía algo en el corazón y era el llamamiento del Señor en su vida. Y aunque en la primera etapa él quiso a los 40 años por sus propias fuerzas tratar de librar al pueblo de Israel, lo que hizo fue que tuvo que salir desterrado de Egipto, vagando por 40 años en el desierto, huyendo para evitar ser asesinado. Esto fue una gran derrota, un gran fracaso que sufrió Moisés porque lo hizo en sus fuerzas. Y él empezó a pastorear las ovejas de su suegro, quien se convirtió en familiar de Moisés, quien le dio a su hija para que pudiera tener su descendencia. Y bueno, allí tuvo su familia y vivió durante 40 años en el desierto. Pero en un momento se le presentó en la zarza el Señor y vio Moisés una zarza que ardía y que ese fuego no se apagaba. Y al acercarse Moisés, el Señor le dice que vaya a Egipto para que vaya a libertad al pueblo de Israel. Aunque él se negó muchas veces, aunque él no quería, porque ya sabía lo que había acontecido hace 40 años atrás, él no quería volver a sufrir otro destierro, no quería volver otra vez a sufrir ese fracaso que ya anteriormente ya tenía. Pero el Señor le dijo que él iba a ir con él y que por mano de Moisés iba a hacer maravillas e iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés cree lo que el Señor le está diciendo, pero en el pasaje que nosotros leímos dice: y aconteció que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí parece que es algo contradictorio, porque si Dios lo envía para libertar al pueblo de Israel, ¿por qué ese mismo Dios tuvo que salir al encuentro para matar a Moisés? Es allí donde la escritura nos da la explicación del por qué. Y era porque Moisés no había resuelto un asunto que tenía pendiente, y era circuncidar a los hijos que le nacieran. Y esto era un asunto pendiente que el Señor no quería que pasara por alto. En pocas palabras, el prepucio, un pedacito de carne, estaba haciendo estorbo entre lo que Dios quería hacer con Moisés y Moisés en medio del desierto. Este pequeño pedacito de carne casi mata a Moisés y hace perder todo el propósito que Dios tenía para él, para su familia, y no solamente para él, sino también para toda la nación de Israel. Pero Dios, ¿por qué puso atención tanto en pequeñeces? Si nosotros nos devolvemos hacia el padre de la fe, que es Abraham, el Señor estableció con Abraham un pacto, y era que tenía que circuncidarse todos los hijos. ¿Para qué? Para ser de su posesión, para ser de exclusividad de Dios. Y esto era por pacto perpetuo. Esto quiere decir que Dios quería que toda su nación, o sea, su pueblo, tuviera este pacto. ¿Para qué? Para ser de posesión exclusiva del Dios Todopoderoso. Y esto Moisés se le había olvidado, y por eso, antes de ir a la tierra prometida, antes de ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer, tenía que resolver ese asunto que estaba pendiente. Aunque pequeño, para Dios era muy importante. Y por eso, amada familia, es importantísimo que debamos entender que por ese pequeñito asunto que Moisés no había resuelto, por poco se pierde de todo lo que Dios tenía preparado para él y para el pueblo de Israel. Amén.
Dios quiere que nosotros seamos de su posesión. Quiere que nosotros seamos de su exclusividad. Por lo tanto, es necesario resolver lo que Dios nos está pidiendo o lo que nosotros debemos hacer. Porque si nosotros no arreglamos esos pequeños asuntos, no podremos ver las cosas que Dios no solo ya preparó para nosotros, sino todo lo que queremos conquistar en nuestras vidas. Si no resolvemos esas pequeñas cosas que están pendientes, no vamos a poder ver todas las maravillas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Este año, este tiempo es diferente a todos los demás años que han sucedido, porque este año Dios nos ha prometido que va a darnos un nuevo tiempo, que van a venir nuevos comienzos. Esto es lo que Dios nos ha dicho y lo que quiere hacer con nosotros. Nuevas todas las cosas en este año para que podamos conquistar, para que podamos avanzar, para que podamos alcanzar todas las promesas de Dios. Y es importantísimo que lo entendamos porque es verdad que va a pasar ese año de bendiciones, pero para poder ver realidad todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, debemos resolver esas pequeñeces que quizás para nosotros sean insignificantes, pero para Dios son importantes y es lo que nos está estorbando en el camino. Esas pequeñas cosas son las que están haciendo estorbo entre la bendición y tú, entre lo que Dios te prometió y lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Amén. El pueblo de Israel, lamentablemente la primera generación murió en el desierto por no creer a las promesas de Dios. Pero este pueblo había sido circuncidado antes de salir a la tierra prometida. Pero como este pueblo, la primera generación murió, vino la segunda generación, que eran los hijos que le nacieron a los del pueblo de Israel durante el desierto. Pero durante ese proceso, el pueblo de Israel no se había circuncidado. Y antes de entrar a la tierra prometida, básicamente le faltaban unos pequeños pasos para poder entrar a la tierra prometida. El Señor le dice a Josué, que era el encargado de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, le dice que tenían que volver a circuncidar a todo el pueblo, ya que ellos no lo habían hecho. En pocas palabras, el pueblo de Israel estaba a la puerta de la bendición, de esa tierra prometida donde fluía leche y miel, donde era de su posesión, donde iban a conquistar e iban a ser el pueblo escogido, especial tesoro para Dios. Pero una circuncisión estaba haciéndoles estorbo entre la tierra prometida y ellos. Y hasta que Josué no cogió e hizo todo lo que el Señor les había dicho, no habrían podido entrar a la tierra prometida. Un pequeño pedacito, algo tan significante que al parecer no es importante, les estaba estorbando en el camino. Pero ellos decidieron obedecer al Señor y por eso pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. Amén. Pero entonces, ¿por qué es importante para Dios esas pequeñas cosas? ¿Por qué esas cosas tan insignificantes para nosotros es importante para Dios? Bueno, yo les voy a decir, porque esas pequeñas cosas traerán destrucción, nos impedirá alcanzar las bendiciones de Dios que nos ha dado y no podremos conquistar esa tierra prometida. Por eso para Dios es muy importante esas cosas pequeñas. Por eso es importante eliminar esas cosas pequeñas, quitarlas, resolver esos asuntos que están pendientes para que no nos sea estorbo en nuestras vidas. Hay un ejemplo que les quiero poner y es, hace muchos años estaba sembrado un árbol y que tenía muchísimos años
de estar allí sembrado. Y durante toda la época que vivió, o sea, que estaba allí sembrado este árbol, ni los truenos, ni las tormentas, ni nada lo que estaba afectando por el clima lo pudo derribar. Pero al pasar el tiempo, una vez se percataron que este árbol había sido derribado y fueron a investigar, y por supuesto en las marcas que tenía el árbol se veían cuando caían rayos sobre el árbol, se veían las tormentas que había sufrido, se veía toda la tempestad que había soportado y que esto no lo había tumbado. Pero al fijarse bien, empezaron a ver unos pequeños animalitos que se llaman coleópteros. Estos pequeños animalitos se pusieron sobre el árbol y empezaron a comerse paso a paso el árbol hasta derribarlo. En pocas palabras, el árbol que no había sido derribado por cosas gigantescas, por algo tan insignificante, fue derribado. Y esto, amada iglesia, es lo que Dios quiere evitarnos. Esas pequeñas cosas que están ahí y que no estamos percibiendo, que estamos pasando por alto, nos pueden derribar y no podremos evidenciar todo lo que Dios nos ha prometido. Amén. En la Biblia nos dice: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Esas pequeñas cositas hacen echar a perder todo lo que Dios no solamente ha depositado sobre nuestras vidas, sino lo que quiere para nosotros. Amén. Amén. Judas, uno de los 12 apóstoles, tenía un asunto pendiente que no resolvió durante 3 años que caminó con el Señor Jesús aquí en la tierra. Este Judas fue escogido por Dios para que caminara con él durante 3 años, para que se convirtiera en un discípulo en donde iba a llevar el evangelio de Dios hasta lo último en la tierra, en donde Dios iba a manifestar su gloria en esta tierra. Pero lamentablemente Judas no quiso resolver un asunto que tenía allí pendiente, y era que le gustaba el dinero. En pocas palabras, él robaba de la bolsa que tenía en su mano de todo lo que recibían. Y esto, por no resolverlo, le causó el destierro. En pocas palabras, Judas, al no resolver este pequeño asunto, lo llevó a que se ahorcara, a que muriera y a que vendiera al Señor Jesús. Algo tan pequeñito, pero que resultó muerte para este apóstol de Jesucristo. El primer rey de Israel, que se llamó Saúl, el Señor le dijo: haz lo que tienes a la mano porque Dios está contigo. Le dijo: conságrate, obedece al Señor y voy a hacer de ti que perdure tu reino y que sea grande en esta tierra. Mejor dicho, tenía promesas maravillosas. Pero este Saúl tenía unos asuntos pendientes, y era la falta de desobediencia que tenía. En pocas palabras, no le gustaba obedecer. En la primera ocasión desobedece al Señor y Dios le da otra oportunidad, pero siguió desobediente, y por eso provocó que el Señor se apartara de Saúl, que el Señor pusiera su reinado en manos de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por supuesto, los finales de Saúl no fueron nada agradables para él y para toda su familia. Al final, toda su familia fue exterminada por causa de lo que hizo Saúl y por causa de esa pequeñez que tenía Saúl en el corazón, y era la falta de obediencia. Por eso, amada iglesia, es importantísimo. Debemos arreglar esas pequeñeces, y así podremos entrar en nuevo tiempo, en este tiempo de oportunidades, de bendiciones y de conquistas, cosas grandes que Dios ha preparado para los que le aman, que este año va a ser diferente a los demás. Pero es importantísimo resolver esas cosas insignificantes. Amén. Amén. Pero la pregunta es: ¿por qué muchas veces pasamos por alto esas pequeñeces?
¿Por qué muchas veces hacemos caso omiso a esas cosas que Dios quiere que nosotros arreglemos y como que las pasamos por alto y no hacemos nada con ellas? Bueno, yo les quiero hablar, lo primero es de la procrastinación. ¿Qué significa la procrastinación? Significa que dejamos de hacer lo más importante por estar haciendo las cosas insignificantes. En pocas palabras, le ponemos mayor valor a las cosas que no nos ayudan para bien y le ponemos menos valor y lo posponemos las cosas que sí nos son de bendición y que sí es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La procrastinación es dejar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es posponer y posponer y posponer lo que sabemos que debemos hacer, pero lo posponemos y lo posponemos y al final nunca lo terminamos de hacer. Por eso, cuando posponemos y posponemos cosas, pasamos por alto esas pequeñeces. A veces Dios nos pide que hagamos algo y decimos, después lo hacemos, mañana lo hacemos y seguimos posponiendo hasta el final que no lo hacemos y pasamos por alto algo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. No sé cuántos hemos sufrido de alguna vez de procrastinación, de que posponemos cosas y al final nunca lo hacemos. Nos proponemos y nos proponemos cosas y somos como, por decirlo así, los borrachitos que hacen promesas el 31 de diciembre y dice, el próximo año no voy a tomar. Pero al final, el 1 de enero empieza a tomar y ahí pospuso supuestamente la promesa que había hecho. Eso es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Que no procrastinemos en las cosas importantes, sino que hagamos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder ver la bendición de Dios. Amén. Amén. Lo segundo que a veces nos pasa es la falta de determinación. A veces empezamos a hacer algo con actitud y con esfuerzo, pero llega una semana y lo terminamos y no lo terminamos, perdón. O sea, dejamos de hacer lo que nos propusimos hacer durante el año. Quizás en alguna área de nuestra vida empezamos a decir, este año vamos a empezar a hacer esto, vamos a continuar haciendo esto, vamos a proponernos a salir adelante, pero pasó una semana o pasó 2 semanas y lo dejamos de lado y nunca más retomamos lo que empezamos a hacer por falta de determinación. A veces nos proponemos hacer algo importante y porque a veces no vemos el resultado que queremos, no lo seguimos haciendo y lo dejamos de lado. O sea, falta de determinación y de perseverancia en lo que nosotros estamos dedicados o lo que queremos hacer en nuestras vidas. Y por tercero es la indecisión y el conformismo. A veces no tomamos decisiones importantes. A veces dejamos pasar las cosas que son de bendición para nosotros porque no tomamos una decisión. Porque estamos conformados con lo que tenemos y decimos es mejor estar aquí, es mejor seguir viviendo así y no estar un poquito como de estar luchando y de estar haciendo todo lo que queremos hacer. En pocas palabras, nunca tomamos decisiones que son importantes para nuestras vidas porque nos conformamos con lo que estamos viviendo. Por eso, amada iglesia, es importante y lo que hoy el Señor nos está diciendo y el llamado que nos está haciendo el Señor es que quitemos esos pedacitos de carne que tenemos allí, que resolvamos esos asuntos pendientes y esto hará que venga un año increíble, lleno de bendiciones, de conquistas, un año donde veremos cosas sorprendentes de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. Esto es lo que Dios ha preparado este año en adelante. Dios quiere que tú vivas un año diferente, un nuevo tiempo, donde conquistes, donde avances, donde puedas experimentar la bendición de Dios. Pero es importante dejar esos pedacitos, resolver esas cosas importantes y podamos ver todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Amén. Pero ¿cuáles son esos
asuntos pendientes que debemos solucionar. Bueno, ciertamente nosotros sabemos cuáles son las cosas que debemos hacer. Sabemos lo que nosotros hemos pospuesto por mucho tiempo. Sabemos lo que nosotros debemos quitar. Pero hoy quiero darles unos pequeños ejemplos de las cosas que quizás tenemos o quizás Dios nos está pidiendo o quizás debemos quitar de nuestras vidas. Una de ellas puede ser un pecado que no has querido dejar. Un pecado consentido, que lo tienes allí guardado como si fuera un tesoro y dices, después lo quito, después lo elimino de mi vida por completo. Quizás más adelante me arrepiento y no lo vuelvo a hacer más. Quizás sea dedicarle más tiempo al Señor. Que el Señor te está pidiendo que le dediques más tiempo a Él, que lo busques más, que le dediques más en el lugar secreto. Quizás sea que ores más o que hagas más lecturas bíblicas. Quizás sea más determinación por Dios lo que Dios te está pidiendo hoy. Quizás sea obediencia a lo que Dios te está diciendo. Algo que Dios te ha dicho y que hasta el día de hoy no lo has hecho. Algo que has pospuesto y dices, más adelante le obedezco a Dios. Más adelante cuando esté quizás mejor o quizás esté más comprometido con el Señor. Quizás sea un paso que debes dar de obediencia al Señor. Un paso de fe que el Señor te está diciendo que lo des, pero hasta el día de hoy no lo has dado por las cosas que hemos dicho. Procrastinación, falta de determinación. Quizás sea por el conformismo, quizás sea por otras cosas. O quizás sea estudios que has propuesto hacer, pero que no lo has hecho hasta el día de hoy. Quizás te dijiste hace muchos años, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero hasta el día de hoy no lo has hecho. O quizás sea perdonar a alguien. Estos y muchas cosas que quizás Dios te está diciendo que quites, que hagas o que completes de lo que has dejado de hacer. Quizás un proyecto para tu familia, quizás un proyecto para tu vida misma. Algo que el Señor te ha estado diciendo y lo has pospuesto por mucho tiempo. Y por eso es el estado de inseguridad, de frustración y de sentirse estancado de por qué no vemos la bendición de Dios. Y en muchas ocasiones nos vemos rodeados de los casis por causa de esa falta de determinación, y es casi obtengo la bendición del Señor, casi soy sano por completo, casi termino de estudiar, pero lamentablemente no alcancé a terminar. Casi consigo un trabajo bueno, pero no lo pude conseguir. Casi consigo mi propia casa, pero todavía sigo en arriendo. Casi y casi y casi. Pero lo que Dios quiere es que no hayan casis. Lo que Dios quiere y desea es que tú tengas la bendición completa. Que nunca digas, casi lo termino, sino que completes la tarea y que digas, lo pude conquistar, pude tener mi sanidad completa, pude conseguir mi casa propia, pude ver mi restauración del hogar, pude ver mi bendición completa. Eso es lo que Dios quiere, que conquistes y que disfrutes la bendición como Dios la preparó para ti y para tu familia. Amén. Amén. Por eso Dios te está llamando a resolver esos asuntos pendientes. Porque estás a punto de entrar a esa tierra prometida. Estás a punto, estás a un paso de entrar a ese llamado poderoso que Dios te hizo. A tus sueños que se hagan realidad. Al final de tu aflicción. Al final de la deuda. Al final de la destrucción. Estás a punto de entrar a esa tierra prometida. Pero necesitas resolver ese pequeño asunto para que puedas ver todo hecho realidad en tu vida. Amén. Así que, amada iglesia, es hora de tomar decisiones radicales
y de empezar a caminar hacia la bendición. Tú no sabes a cuánto está la bendición. Si lo supieras, correríamos detrás de esa bendición, porque el Señor hoy nos está recordando lo que nos prometió, que este año va a ser un año de nuevo tiempo. Y eso me lo puso el Señor muy fuerte en el corazón. Un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, que significa no más lo que se vivió atrás, no más las frustraciones de atrás, no más los casi de atrás, no más las derrotas de lo que hemos vivido los años anteriores, porque Dios mismo nos dijo que íbamos a pasar al otro lado, que íbamos a ver conquistas, que íbamos a ver y a experimentar milagros sorprendentes a partir de este año en adelante. Pero necesitamos sí o sí resolver esos pequeños asuntos y empezar a evidenciar toda la bendición que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que hoy, amada iglesia, los que quieran tomar la decisión de decir: Señor, voy a resolver esos pequeños asuntos que están pendientes. Voy a quitar ese pedacito de carne que no he quitado todavía. Voy a quitar y a solucionar lo que todavía no he solucionado para poder ver la bendición del Señor. Quiero que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Quizás debamos pedirle al Señor perdón porque no hemos sido obedientes. Quizás debemos tomar decisiones radicales y decir: hoy no voy a dejar de pasar la bendición, sino que voy a emprender, voy a dar esos pasos de fe, voy a obedecer a lo que Dios ya preparó para mí y voy a detrás de la conquista. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu del Señor que nos ayude a resolver esos asuntos que todavía no hemos podido resolver, a creerle más al Señor, a tomar decisiones radicales por Dios, a dejar las cosas que Dios quiere que dejemos para que podamos experimentar toda la bendición de Dios a nuestro favor. Amén. Así que yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Padre, hoy estamos delante de ti, mi Jesús. Perdónanos porque quizás hemos dejado de hacer las cosas que tú quieres que nosotros dejemos de hacer, Señor. Quizás hemos procrastinado mucho, Señor. Hemos pospuesto muchas de las cosas que tú quieres que nosotros emprendamos este año, Señor. Quizás hemos solamente hecho obediencias a medias. Quizás no hemos tomado decisiones que tú quieres que nosotros tomemos, Señor. Perdónanos, Espíritu de Dios. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, Jesús. Pero hoy queremos tomar decisiones radicales por ti, porque sabemos que este año es un año de victorias, de conquistas, de bendiciones completas, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta es la bendición que yo quiero, Señor. Esta es la bendición que queremos tener, Señor. Nos espera, Señor, un avivamiento. Nos espera cosas grandiosas, conquistas, tierra prometida, Señor. Pero queremos quitar ese pedacito de carne que nos está haciendo estorbo. Queremos quitar, Señor, eso que está afectando y nos está estancando nuestro camino. Y queremos resolver esos asuntos pendientes que todavía no le hemos dado solución, Señor. En el nombre de Jesús. Y este tiempo es el tiempo que tú hables con Dios y que tomes decisiones. Y que a partir de ahora le digas al Señor lo que vas a hacer. La decisión que vas a tomar. Las cosas que tienes que dejar por Él. Porque yo les digo que vale la pena la obediencia al Señor. Y por supuesto que Dios va a bendecirles en gran manera este año. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Algo fresco y diferente está a punto de suceder. Es el fuego de tu gloria. Danos la honra. Gracias, En el Espíritu nombre de Dios. Cristo Jesús. Algo fresco y diferente. Algo nuevo va a caer en este año en nuestras vidas. Algo nuevo viene para nosotros este año.
Algo sorprendente Dios ya preparó para nuestras vidas. Viene un nuevo tiempo en donde veremos milagros asombrosos, cosas sorprendentes a nuestro favor. Pero se necesita resolver esos pequeños asuntos. Se necesita quitar lo que debemos quitar y hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuevo mover de su amor que nos llena de cerca a Él. Cayendo del cielo, Su gloria está cayendo. su gloria está cayendo. En mi alma está fluyendo fuego del cielo que está ardiendo en mí. Gracias, Espíritu de Dios. Algo fresco y diferente está a punto de suceder. Es el fuego Es el de tu fuego gloria. de tu gloria cayendo en este lugar. Me eleva hasta el cielo y con él una fresca unción. Y con ella nos llena, nos acerca a Él. Gloria está cayendo, Señor. Cielo, Cayendo del cielo, su gloria está cayendo. su gloria está cayendo. En mi alma está fluyendo el fuego del cielo, está ardiendo en mí. Cayendo del cielo. Cayendo del cielo, Su gloria está cayendo. su gloria está cayendo. En mi alma está fluyendo el fuego del cielo, está ardiendo en mí. Te doy gracias, Espíritu de Dios. No más victorias a medias. Dios quiere victorias completas. Viene una mayor unción. Viene una mayor gloria para nuestras vidas, para la iglesia. Viene un poderoso avivamiento. Vienen conquistas sorprendentes. Viene un nuevo año de bendiciones. Un nuevo tiempo viene de parte de Dios para nuestras vidas. Pero resuelve esos asuntos pendientes. Quita lo que no le agrada al Señor y ve detrás de la bendición. Dios está pidiéndonos más consagración a Él, más dependencia de Él, más rendición a Él. Y Dios hará cosas sorprendentes en tu vida y en tu familia. En nombre de Jesús. Una gloria poderosa. Gracias, Espíritu de Dios. Hay una gloria que está cayendo. Hay una gloria que está cayendo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, Señor. Me llenas hacia mi ser. Una gloria poderosa. Me llenas hacia mi ser. Una gloria poderosa.
ese nuevo tiempo, Rey de la Gloria. Tomo la decisión de obedecerte a ti. Tomo la decisión de resolver esos asuntos pendientes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Cayendo del cielo, Su gloria está cayendo. su gloria está cayendo. Mi alma está fluyendo. Mi alma está fluyendo. El fuego del cielo está ardiendo en mí. Cayendo del cielo, su gloria está cayendo. Mi alma está fluyendo. El fuego del cielo está ardiendo en mí. Mi alma está fluyendo. El fuego del cielo Aleluya. que está ardiendo en mí. Gracias, Espíritu Santo. Hoy tomamos esta decisión, Señor. Solo por ti y para ti viviremos, Señor. Firmes hasta el final, Señor. Porque queremos, Señor, todo lo que tú has decretado para este año, Señor. Nuevos tiempos, nuevos comienzos, Señor. Renuncio a la procrastinación. Renuncio a la falta de determinación. Renuncio a la indecisión y a estar allí conformado con todo lo que estamos viviendo. Voy detrás de la bendición, mi Jesús. Voy detrás de todo lo que tú me has prometido, Señor. Voy detrás de tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y la honra solamente es para ti y para aquellos que tomaron hoy una decisión. Para aquellos que decidieron resolver esos asuntos pendientes, esta es la promesa que Dios tiene hoy para ustedes. Y dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viene un nuevo tiempo, viene un nuevo comienzo para nuestras vidas, viene la bendición del Señor y los demás lo notarán y dirán, Dios está con ellos, Dios los ha bendecido y serán especial tesoro para el Dios de la gloria. Amén. Démosle un fuerte Amén, aplauso amén. al Dios Todopoderoso porque viene ese nuevo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.